Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta actividad en la que vamos a compartir cada uno de los integrantes del equipo el problema o el tema a investigar para iniciar desarrollar nuestro proceso de investigación, y vamos a estar dando un análisis con respecto a de qué manera el libro Metodología de la Investigación nos apoyó en dar respuesta o estructuración a nuestro problema, planteamiento del problema de investigación. Los integrantes del equipo, la maestra Ana Isabel Almaguer Juárez, el maestro Jaime Bustos Ochoa, la maestra Patricia Ledesma Vázquez y una servidora, Anabel Morales Medrano, vamos a estar comentando cuál es el planteamiento, temas de investigación que vamos a iniciar, las razones por las que fueron seleccionados estos temas y a grandes rasgos de qué manera lo vamos a estar llevando a cabo. Para dar inicio, en lo que corresponde a mi trabajo de investigación, el tema que yo voy a considerar es la relación entre el trabajo colaborativo y el aprendizaje post-pandemia. El problema por el cual por el cual considero yo este tema es porque, pues bueno, a partir de que se presenta la pandemia a causa del COVID-19, toda la estructura de educación, todo el formato educativo presencial se vio colapsado hasta el punto de tener que cerrar las escuelas y llevar a cabo una forma de trabajo atípica en la que cada uno de los docentes estructuró diferentes estrategias para llevar a cabo las actividades, los trabajos, evaluaciones y acercamiento hacia los alumnos. Esta situación llevó también al hecho de que los alumnos no llegaran a desarrollar de forma integral todas las habilidades que en cada uno de los grados de nivel primaria en específico se tendrían que ir evolucionando y desarrollando conforme se va avanzando en cada uno de los ciclos escolares. De igual forma, se identificó que los resultados académicos de los diferentes grados pues han estado por debajo de los niveles y de los porcentajes previstos en los ciclos anteriores, haciendo un comparativo de 2 años, dos ciclos escolares atrás, y pues esa parte es algo alarmante porque sabemos que uno de los elementos con los que nosotros como docentes siempre estamos en total alerta es cuando existe un deterioro en el proceso de aprendizaje de los alumnos. De primero a sexto se puede observar que existen, en algunos alumnos es menos el impacto, pero en la generalidad existe una disminución en ese proceso. De igual forma, pues bueno, considero que la convivencia intergrupal se vio eliminada en su totalidad, por lo que se identifica también que existen limitantes de aprendizaje que tienen que ver en el nivel primaria. Esta parte de la convivencia intergrupal es un elemento que para el desarrollo de los niños es de suma importancia. Al verse nulificada esta parte del desarrollo, sin duda, uno de los elementos que nosotros, bueno, en lo personal, a mí me brinda elementos para darle la importancia a este tema y saber que debemos de estar haciendo ajustes al interior de las aulas, haciendo ajustes a la dinámica de enseñanza y todo lo que compete a la forma de actuar del docente. Pero también sabemos que existen otras limitantes que nos pueden estar brindando todavía más trabajo o más elementos a considerar para buscar superar este pequeño bache. Entonces, yo por eso elegí este tema, buscando una estrategia de apoyo, buscando una estrategia
de mejoría en el aprendizaje de los alumnos, lo relacioné con el trabajo colaborativo, haciendo énfasis en esa parte que se perdió durante este ciclo escolar en su totalidad y una parte del ciclo anterior. Entonces, de ahí que el tema me fue más llamativo. En lo que corresponde al análisis del libro de la metodología de la investigación, pues bueno, nosotros pudimos identificar que nos hace mención sobre cuál es la pregunta central. La pregunta central es qué voy a investigar. Esta parte nosotros lo vamos a estar contestando según desde la perspectiva de del planteamiento de nuestro problema. Y todo esto se centra en dos tipos de intereses, el interés personal, el interés institucional. En el interés personal, pues bueno, nosotros podemos identificar que a lo mejor una problemática de esta índole la vemos como propia al momento de que somos un agente partícipe, activo, al interior de nuestros grupos. Entonces, esa parte nos lleva más a querer conocer, al menos en lo personal. Y la otra situación, el otro interés, conlleva más a la forma en que podemos hacer un cambio o podemos nosotros permitir una mejora a nivel institución. No tanto como escuela primaria, sino como a nivel educación a manera estatal, ya viéndolo de forma nacional, si nos vemos un poquito más ambiciosos, por el hecho de que nuestra investigación tenemos el objetivo de que impacte a niveles más allá de nuestro contexto inmediato y que sí realmente sea de utilidad para investigadores a futuro, maestros en formación, maestros en activo. ¿Cómo voy a llevar a cabo esta investigación? Bueno, pues la voy a llevar a cabo mediante el análisis de diferentes registros de observación, la planeación de diferentes estrategias y actividades para implementar al interior de los grupos, mediante la aplicación de diferentes estrategias e instrumentos para llevar a cabo la valoración y comparación de datos. Y pues bueno, esa parte todavía estaría faltando hacer más énfasis, ya de forma más particular conforme vayamos avanzando en el desarrollo de este trabajo de investigación. Bueno, dentro de los temas que se analizan al interior del libro de metodología de la investigación, nos hace mención, y es una parte que se nos está solicitando también en uno de nuestros productos, de nuestros trabajos, son sobre las variantes que nosotros identificamos al interior del planteamiento de nuestro problema de investigación. La variable, pues bueno, en sí sintetiza cuáles son los elementos o cuál es la unidad que va analizada. Entonces, se divide en tres tipos de variables: la variable independiente, la variable dependiente y la variable interviniente. Yo solamente seleccioné la variable independiente, catalogada como el trabajo colaborativo, y la variable dependiente, que corresponde al aprendizaje. Dicho esto, bueno, el objetivo de mi trabajo de investigación es precisamente lograr que cada uno de los agentes que participan en el proceso educativo incorporen el trabajo colaborativo como parte de una estrategia de mejora de trabajo y de logro de aprendizajes al interior de los grupos. Independientemente del grado, yo me fijé más y me enfoqué más a lo que corresponde a primaria, porque es el nivel en el que yo me desenvuelvo. Pero considero que mi tema, mi problema puede ser aplicado, puede ser utilizado también en otros niveles educativos. Compañeros, adelante, maestra Ana Isabel.
Gracias. Bueno, me escuchan bien. Oigo así como el eco que se da muy fuerte. Sí se escucha, maestra. Bueno, voy a quitar de aquí la computadora. Bueno, pues voy a comenzar mencionando que el propósito de mi tema. El tema de investigación que yo propongo es la relación existente entre la autoestima y el rendimiento escolar. Este tema es de mi interés por lo siguiente. Actualmente se está haciendo mucho énfasis en la educación, sobre todo a nivel básico, acerca de la educación socioemocional, debido a las características tanto pues a nivel social que se han dado, básicamente en lo que se refiere a la pandemia. Entonces, actualmente se está dando importancia en el currículo a la educación emocional y todo lo que ello implique, por ejemplo, la comunicación asertiva, la educación efectiva para la vida y cosas en ese sentido. Entonces, por eso cito yo el autoestima. Creo que un niño que la posee, y al tener esa seguridad y esa calidad de vida, pues está listo para aprender, que cuando trae problemas desde lo emocional o cuando tiene ese tipo de carencias, pues no puedes llegar a enseñarle ciencias abstractas. De ahí parto y pretendo que los resultados de mi investigación impacten en la conciencia de la sociedad general, ya sea maestros, padres de familias, sociedad exterior, al tomar conciencia de que cada quien tome su parte en la labor importante de brindar educación, pero brindarla también de manera asertiva, ¿verdad? Escuché, nada más que no recuerdo, un autor que dice que la mejor manera de aprender es enseñando. Entonces, pues creo que al yo vivir esta investigación podría también aprender mucho de ello. Para la pregunta me baso perdón, esta investigación me baso en la pregunta central que, que dice en qué medida se relaciona la autoestima personal con el desempeño académico en niños de educación primaria. Y aquí me baso también en este nivel educativo porque yo trabajo en nivel primaria también. Entonces, aquí tengo que debo de anotar unas preguntas derivadas de esa pregunta central, pero aún las tengo pendientes. Em, Creo que de mi tema de investigación se derivan dos variables, que es el autoestima y el rendimiento escolar. Y lo que quiero medir es la relación que existe entre ellas. A partir de test que pretendo investigar, que sean elaborados y aprobados formalmente por autores reconocidos. Esto yo le había preguntado a la doctora Irma Canchola en clase y me comentó, bueno, mi duda en ese momento en la clase era que yo no tengo un perfil psicológico dentro de mis estudios. Yo soy licenciada en educación primaria. Y pues recuerdo que ella me comentó que sí podía abordar esto siempre y cuando abordara el autoestima solo desde un punto de vista medible. O sea, yo voy a utilizar test para medir el autoestima de los niños con quienes estoy realizando mi investigación, más no o sea, mi campo de estudio se va a basar en observar, en describir la realidad que observo, en compararla con los datos cuantitativos, que sería en este caso las calificaciones de los niños, pero no influiría yo de otra manera. Entonces, en este sentido, espero que mi investigación no esté muy perdida. Insisto, en consideración con el perfil académico que yo tengo. Entonces, lo que pretendo lograr bueno, mejor dicho, las características generales de esta investigación, pues sería que es de carácter cualitativo, ya que el objeto de investigación sería básicamente teórico,
entonces sería también de carácter descriptivo y pretendo desarrollarlo bajo un método etnográfico fenomenológico. Lo puse ahí porque en clases pasadas pues estuvimos leyendo acerca del fenomenológico, pero apenas en estos días he estado leyendo del etnográfico y pienso que en cualquiera de los dos pudiera quedar, entonces todavía no tengo así en claro allí de qué manera lo voy a realizar. Lo que sí tengo en claro es que es descriptivo y que es cualitativo, y que los instrumentos de evaluación que utilizaré para llevar a cabo mi investigación pues serán test de autoestima elaborados y aprobados formalmente por autores reconocidos o por psicólogos, asesorarme de ellos. Entrevistas con los alumnos, entrevistas con padres de familia. Aquí me faltó anotar, pero sería también observación directa de campo y listas o tablas comparativas de las dos variables, en este caso la calificación cuantitativa del menor en comparación con los datos obtenidos en los test de autoestima. Yo creo que hasta aquí es lo más básico, hasta aquí es lo que llevo. Ya a partir de lo que resta de la diapositiva que desarrollé, que dice ahí posible metodología bajo enfoque fenomenológico, como que les digo, es una posible forma de abordar esa investigación, más todavía no estoy muy consciente de que así, de que me vaya por esta vertiente. En todo caso, en la etapa previa, pues sería el establecimiento y clarificación de presupuestos. Los objetivos de la investigación, que anoté dos, determinar de qué manera impacta la autoestima de los estudiantes en la educación primaria, en su desempeño académico. Y el siguiente, que sería valorar la relación que existe entre la autoestima de los menores en su motivación por aprender. Y insisto, o sea, ambos objetivos pues se valorarían desde un ángulo más descriptivo que otra cosa, o sea, esa sería su característica. Y viene aquí, sí, la etapa descriptiva, que sería la observación directa. En este apartado haría redacción de fichas de observación a través de las cuales se describa la situación general del niño respecto a la situación general familiar. Aquí anoté algunas características, pero pienso que he de contemplar más. Por ejemplo, las condiciones socioeconómicas, hábitos de alimentación, el estudio, el esparcimiento, la relación con los miembros de la familia, la relación con los padres, los valores, las actitudes del comportamiento que el niño presenta, el tipo de esparcimiento y el tiempo en que lo realiza, los horarios de trabajo de sus padres, las personas con quien convive. Pienso que todo esto me daría herramientas para yo valorar su estado emocional. O sea, serían descriptores que me darían información. Y tengo la aplicación de test a los alumnos. En esta etapa, pues sería la delimitación de unidades temáticas o grandes categorías de análisis. Allí menciona, dice, la valoración del desempeño académico de los alumnos y comparación de con los resultados obtenidos en los test, entrevistas y valoraciones aplicadas para determinar el autoestima de los alumnos en cuestión. Y posteriormente la determinación del tema central sería la valoración de la relación existente entre la autoestima que los niños presentan y su desempeño académico. Ahí como que ya más bien en ese apartado pienso que ya sería poner resultados de lo que observé, de lo que analicé. Y descripción de cada categoría de análisis, pues sería allí yo buscar, le puse a través de teoría formalmente aceptada, como que buscar autores que hablan al respecto y sustentar lo que investigué a partir de ellos. Y expresión del tema central en términos técnicos científicos. Ahí también anoté descripción detallada del método utilizado en esta investigación.
Ahí le puse fenomenológico, porque para estos pasos, pues les digo, me basé en el fenomenológico, argumentando las bondades que ofrece de acuerdo a su enfoque cualitativo. Y por último, la integración de los temas o categorías de análisis en la descripción central o integral de ellos. En esta etapa pretendo llevar a cabo una descripción detallada de las fuentes fenomenológicas de investigación, si así lo fuera, o en todo caso sería del otro método que utilice, con la intención de determinar coincidencias con las reflexiones que ya existan de otros investigadores y generar mis propias conclusiones. Pues esto es lo que llevo, esto es lo que logré desarrollar a partir de la lectura sugerida, tanto de la sesión 1 como de la sesión 2. Espero no estar muy perdida y pues si así sea, pues espero que también tanto ustedes como compañeros, como la doctora Irma, pues me lo hagan saber con la finalidad de encaminar esta investigación de una manera correcta. Pues es todo por mí. Muchas gracias, compañeros. Gracias, maestra. Bueno, considero que todos los elementos que usted agregó en esta parte de lo que lleva ya desarrollado de su investigación, pues va un poquito más avanzado de lo que nosotros estamos analizando, pero es parte de este proceso. Vamos a dar continuidad a la exposición del tema de investigación del maestro Jaime. Hola, compañeras, compañeros. Buenas tardes. Bueno, aquí rescaté algunas preguntas a partir del material de lectura que nos proponen, sobre del material que se llama Metodología de la Investigación, de Sergio Luis Com y otros autores. Y bueno, este material me apoyó de la siguiente manera. Hay unas preguntas que me parecieron interesantes cuando uno quiere investigar o comenzar una investigación, que son primordiales para poder guiar ese trabajo. Y una de las preguntas es, ¿qué quiero conocer? Y eso me va a ayudar bastante para iniciar una investigación. La otra pregunta es, ¿qué quiero analizar? Estas preguntas las he rescatado del material al que me he referido. La otra pregunta es, ¿qué quiero saber? La siguiente, por ejemplo, es, ¿por qué es importante lo que quiero investigar? ¿Por qué sucede eso que quiero investigar? ¿Cómo voy a adquirir el conocimiento nuevo o el nuevo conocimiento? ¿Y cuáles son las técnicas y métodos de investigación que me permitirán alcanzar ese conocimiento? Yo creo que estas son preguntas fundamentales antes de iniciar todo ese proceso que se requiere para investigar. Si no tenemos claro estas preguntas que me parecen centrales, interesantes del material de lectura sobre este capítulo 3 que se leyó sobre cómo elaborar un proyecto de investigación, pues si no las consideramos, difícilmente podemos llevar un trabajo más sólido. En ese sentido, traté de responder a las preguntas a partir de lo que quisiera yo trabajar como parte de la investigación que quiero desarrollar. Y en la siguiente diapositiva, por ejemplo, trato de contestar algunas preguntas, pero desde mi trabajo. Pretendo, una de ellas es, ¿qué quiero conocer? Bueno, me la planteé y traté de responderla de la siguiente manera. Lo que quiero conocer es cómo o de qué manera los enfoques didácticos y los principios pedagógicos que se describen en el plan y los programas de estudio de educación básica
sobre todo en educación primaria, se ponen al servicio del mercado. Hay bastante crítica sobre la educación respecto a que la educación está siendo llevada hacia un proceso de privatización, que la educación está correspondiendo más a los intereses del gran capital. Pero entonces lo que me interesa conocer es cómo es que se está llevando eso, de qué manera, porque, bueno, hay muchas críticas en torno a ello, en torno a que la educación se está entregando al mercado, se está formando a los hombres de acuerdo a las necesidades de las empresas. Pero, ¿cómo es eso en la educación? ¿Cómo es eso en la didáctica? ¿Cómo es que nosotros en la didáctica, en los principios que nos manejan desde los programas, se ve traducido pues esa realidad o esa parte que muchos han criticado? Y digo muchos porque no solamente en México, sino en gran parte de América Latina hay una crítica fuerte hacia la pedagogía actual, y en países europeos como España, están haciendo una crítica fuerte. Entonces, esto me lleva a contestar la siguiente pregunta de por qué es importante lo que quiero investigar. Bueno, yo traté de responder la pregunta diciendo que porque desde hace algunas décadas la educación viene incorporando términos como el paidocentrismo o como ese término de el maestro como facilitador, ese otro término como educación socioemocional que se está abarcando los espacios del plan, los espacios de los programas, de los cursos, de los talleres, de la formación de los profesores. La ludificación, la resiliencia, por ejemplo, es otro de los temas. Y hay más. Yo traté de ir buscando en los programas y en otros documentos afines qué otros conceptos, y me encontré muchos conceptos que se repiten bastante. Y bueno, solamente aquí mencioné unos, pero hay bastantes más, como eso de aprendizajes clave, se repite, como eso de el estudiante en el centro del proceso educativo. Bueno, esto sería paidocentrismo, el docente mediador o facilitador, eso de aprender a aprender, eso de movilizar saberes, de prácticas sociales del lenguaje, de construir aprendizajes, de trabajo colaborativo y desarrollo de la creatividad. Son términos que se manejan, son muy enfáticos en ellos, en estos términos. Entonces, la siguiente pregunta es ¿por qué sucede? Bueno, pues no encontré más que esto sucede por un proceso de globalización. La globalización en donde todos entramos, y pues la educación pues no se queda fuera, al contrario, la educación es el medio por el cual el gran capital se consolida. Entonces lo hace parte, y bueno, pero yo lo que quiero descubrir es cómo, de qué manera desde las aulas estamos contribuyendo a esa privatización, porque si la educación se está privatizando, si la educación está contribuyendo a la formación de los futuros trabajadores, nosotros como profesores que ejecutamos esos principios, ¿cómo es que lo estamos haciendo? ¿Cómo es que lo llevamos a cabo? ¿En qué tipo de prácticas? Y sobre todo hay una parte que me preocupa porque creo que ya lo había comentado algunas veces, estos tipos de principios y enfoques educativos, los profesores, creo yo, digo creo, dista mucho de ser real, los asumen acríticamente, o sea, los toman como no hay una postura crítica frente a lo que sucede. El día de mañana nos hablan, el día de, al principio nos hablan, por ejemplo, de competencias, y entonces lo adoptamos. Y después nos pueden hablar de resiliencia y lo adoptamos. Y hasta buscamos cómo hacer de nuestro trabajo algo que abone a la resiliencia, por ejemplo. Ahora nos hablan de educación emocional, pues entonces sobre eso gira nuestro trabajo. Entonces, y no hay una postura crítica, y eso es lo que creo yo preocupante. Bueno, entonces, para atender a la siguiente pregunta sobre cómo voy a adquirir el conocimiento nuevo, o cuáles son las técnicas y métodos de investigación que me permitan alcanzar eso que pretendo conocer, bueno, traté de buscar algo al respecto, y creo que podría ser pertinente un método descriptivo o explicativo, porque desde estos métodos me podría permitir comprender
o ir dilucidando cómo es la pedagogía moderna actual, cómo opera, hacia dónde va, por qué es así, cuáles son sus causas. Entonces hay que describir y hay que fundamentar bien toda esta parte. Entonces creo yo que un método descriptivo, explicativo de este fenómeno que estaba aconteciendo, pues me podría ayudar. Hay otros elementos que toma la lectura como la etnografía y sus procesos, o qué es la etnografía, las entrevistas, o sea, da más elementos la lectura, pero creo que estos elementos ya no los tomé en cuenta, no porque no sean importantes, sino porque yo creo que esto es lo primero. Esto es lo primero cuando tratamos de emprender una investigación. Si no tenemos bien claras y bien definidas estas preguntas, difícilmente podemos avanzar a lo que sigue, que es a recolección de datos o la muestra, otros procesos que implican la investigación. Pero de entrada, yo creo que estos hay que tenerlos bien, bien definidos bajo las observaciones de, pues, en este caso, pues, de los asesores, de los doctores que son nuestros asesores, pues, para que nos guíen bien en esta experiencia que tratamos de llevar a cabo. Pero esto es lo principal, para entonces pasar, como dice el texto, pasar de lo que es el tema de investigación al problema. Pero hay que tener, creo yo, bien definidos estos conceptos bueno, yo traté de ir empezando a darle solidez a estas planteamientos, pero creo yo que todavía me falta redactarlos mejor, especificarlos y ser concreto en lo que quiero. Pero de entrada traté de ir como recuperando esa parte de las preguntas que vienen en la lectura, y que creo que estas nos van a ayudar bastante al momento o antes de iniciar un proceso de investigación. Bueno, hasta aquí mi participación. Muchas gracias, maestro. Sin duda alguna va a ser un trabajo muy interesante en el que, bueno, ya como nos describe, va a ser una parte de crítica, de análisis más profundo hacia el trabajo o la función que tenemos cada uno de los docentes en lo que corresponde a la formación, viéndolo desde una perspectiva no tanto de conocimientos o de aprendizaje, sino más bien de actitudes y formas de enfrentar la realidad en la que supuestamente se está llevando a cabo nuestro proceder como un elemento social. Muchas gracias, maestro. Sí, así es. Hay una parte que quiero comentar antes de solamente 2 minutos le robo a nuestra compañera siguiente, y quiero darle lectura muy breve a una parte donde se hace la crítica de la educación, y por eso me llama la atención, y esto es lo que me mueve. Entonces, si me lo permiten, un minutito nada más, donde dice que desde los años 90, al menos, la enseñanza, bueno, en este caso, por ejemplo, en España, viene padeciendo paulatinamente la incorporación de principios pedagógicos que, disfrazados de pedagogía, han marcado las distintas legislaciones. Y en México pasa algo similar. Se van incorporando principios ideológicos que se vienen traduciendo en reforma tras reforma. Con el pasar del tiempo se han reformado y reestructurado los planes y los programas. Entonces, hay algo que me preocupa más, bueno, o que me ocupa o que me interesa, porque dice que este nuevo modelo, este paradigma pedagógico, le ha arrebatado la autoridad al profesor, y ha empobrecido el conocimiento. Le han dado más peso a las cuestiones socioemocionales, y han quitadole peso a las cuestiones académicas. Dice aquí, en su lugar, la subjetividad sentimental y emocional son los que han ocupado el de las funciones de los profesores, que quedan subordinados a una psicopedagogía, reducidos, sí, a solamente contener y entretener, en este caso, a los sujetos en edad prelaboral, o sea, antes del trabajo, sí, y
para que después se pueda incorporar bien a lo que el capital requiere. Hoy en día se dice, por ejemplo, que debemos formar alumnos creativos y reflexivos, pero resulta que son creativos y reflexivos para el gran capital, y entonces ese es el problema, y entonces eso es lo que quiero tratar de descubrir, cómo es esto al interior de las aulas. Bueno, hasta ahí. Gracias, maestro. Muy bien, bueno, para continuar con la exposición de nuestros temas de investigación, le cedemos la palabra a la maestra Patti. Muchas gracias. Bien, yo voy a dar inicio señalando que mi tema de investigación lo he denominado evaluación de los docentes por parte de los alumnos universitarios. Como tal, es un tema, no es el problema. Y por tanto, paso a la problemática. Y la problemática la describo en el sentido de que existen en una gran cantidad de instituciones de educación superior evaluaciones a los docentes. Evaluaciones a los docentes que las realizan los estudiantes universitarios al final de un periodo escolar que puede ser trimestral, cuatrimestral, semestral o anual, según el plan de estudios y su organización. Los alumnos evalúan el desempeño de sus maestros a partir generalmente de un instrumento que se les proporciona por parte de directivos o por parte de las propias colegios de profesores que diseñan este tipo de instrumentos para conocer la opinión de los estudiantes acerca del desempeño de sus docentes. Casi en ninguna institución se toma en cuenta la opinión de los estudiantes en el momento de elaborar este tipo de instrumentos que se les aplican. Es muy raro. No quiero decir que no se hayan elaborado instrumentos con la opinión de los estudiantes universitarios, pero son muy pocos los casos. Y por tanto, considero que es necesario hacer un trabajo de investigación acerca de lo que los estudiantes consideran las cualidades que más aprecian en relación al desempeño de su docente. Y con ello, crear, digamos, como un instrumento o por lo menos una serie de indicadores que permitan retroalimentar a un proceso de evaluación docente en una institución. En este caso, la institución de la que yo estoy hablando es la institución que es la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, Ciudad de México, en un programa educativo que es la licenciatura en Administración Educativa. Son los docentes y los estudiantes del programa educativo los que serán el centro de la investigación. Y para ello se aplicará un cuestionario a estudiantes de diversos semestres de la misma licenciatura y se aplicaría un cuestionario a varios docentes de diversos espacios curriculares. La investigación tendrá una metodología de orden cuantitativo y otra de orden cualitativo. ¿Por qué la parte cuantitativa? Porque efectivamente se intenta elaborar un cuestionario que tenga una respuesta, digamos, que se pueda cuantificar en el sentido de cuáles son esas cualidades que los estudiantes consideran como de mayor valor en el desempeño de un académico. Y será cualitativa en el sentido de que se apoyará en una metodología de orden interpretativo. Esto es, la interpretación como una comprensión y como un diálogo con los propios estudiantes sin dejar de lado a los docentes.
de tal forma que esta sería una investigación en donde tendría como objetivo final generar una propuesta de reactivos, una propuesta de preguntas que serían las que debieran incorporarse a un instrumento de evaluación docente para académicos de un programa educativo en específico y de en una institución educativa en específico. Con esto, ¿qué cosa estoy enfatizando? Que se trata de una investigación que no se puede replicar en otra institución. ¿Por qué? Porque va a responder a las características propias tanto de docentes como de estudiantes de un programa educativo específico, que es la licenciatura en Administración Educativa. Y en este sentido, los perfiles de los docentes son de este programa educativo y el perfil de los estudiantes también corresponde a esta oferta educativa. De tal forma que es una investigación que ayudará a los propios docentes del programa de la licenciatura en Administración Educativa para mejorar sus prácticas dentro del aula. De tal forma que con esto trataríamos de hacer una aportación significativa al mejoramiento del trabajo de los académicos de la institución. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bueno, aquí damos por terminada la presentación de los temas de investigación y las problemáticas que como equipo nosotros estamos empezando a trabajar. Bien lo decían los compañeros anteriormente, vamos empezando este proceso y posiblemente tengamos que modificar algunas situaciones, algunos conceptos, algunas afirmaciones, basándonos en lo que nuestra maestra nos indique, porque sabemos bien que todo el proceso de investigación no es algo que esté ya marcado, que ya esté estructurado y que no aplique alguna modificación. Al contrario, nosotros sabemos que toda esta parte en la que vamos a iniciar a buscar elementos para hacer énfasis en el que nosotros consideramos necesario llevar a cabo en este trabajo, va a tener muchos caminos y va a tener muchas adecuaciones sobre la marcha. Lo que nosotros pudimos identificar de la lectura, pues tiene que ver a grandes rasgos sobre la primer parte de la estructuración de nuestro trabajo de investigación, que es la pregunta central, ¿qué vamos a investigar? Lo que corresponde al por qué, el cómo, el para qué, y también, pues bueno, haciendo un análisis a lo mejor más profundo en otros de los momentos sobre los objetivos que va a llevar a cabo, que vamos a llevar a cabo en nuestro proceso de investigación. Sin duda alguna, todos los temas de investigación que en el equipo se estuvieron planteando tienen muchos elementos para poder llevar a cabo la misma y que sin duda también representan una parte de innovación y de búsqueda de saberes que a lo mejor nosotros no lo teníamos previsto en un primer momento. Entonces, es enriquecedor poder ver cómo cada uno de los docentes que conforman este equipo están llevando a cabo desde su perspectiva la visión de cómo buscamos que la educación desde nuestra trinchera lleve una mejoría, considerando el aspecto emocional en el tema de la maestra Ana Isabel, el aspecto de cómo nos visualizan los alumnos con respecto a un elemento tan esencial como es el proceso evaluativo, en el tema de la maestra Patti. La forma en que nosotros como docentes somos agentes de suma importancia
en la estructuración de un pensamiento, de un actuar de un ser humano, en el que tenemos que llevar a cabo una crítica permanente, un análisis permanente del por qué suceden, cómo se llevan a cabo y de qué manera nosotros estamos realmente impactando en lo que corresponde al mercado laboral, como es el tema del maestro Jaime. Y pues bueno, en el caso particular, pues la forma de llevar a cabo ese vínculo entre no trabajamos solos, sino trabajamos en conjunto para llevar a cabo una mejoría, en este caso de aprendizaje, y que lo podemos ver en todos los niveles, pero que ciertamente hasta este punto, en un nivel de doctorado, la parte del trabajo colaborativo nos lleva a vislumbrar diferentes aristas de un mismo tema, como lo que, como lo que una servidora trata de plasmar en su trabajo de investigación. Estaremos dando por terminada nuestra actividad. Esperamos tener los elementos suficientes para llevar a cabo esta primera etapa de nuestro trabajo de investigación y estamos al pendiente de las observaciones y análisis que corresponde por parte de nuestra docente, la doctora Irma Canchón. Compañeros, muchas gracias. Damos por terminada nuestra actividad.